va en Perfiles de hoy con el doctor José Corral, es el intendente de la ciudad de Santa Fe, de la capital de la provincia, integra la conducción nacional del radicalismo. Vamos a hablar de varios temas que tienen que ver con Santa Fe, con la provincia y con la nación. Enseguida, el intendente de Santa Fe, el doctor José Corral. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Un ¿Bien? gusto. Bien, Un placer. Un gusto. Empezamos por la ciudad, ¿no? Pero creo que es inevitable el tema de inseguridad o seguridad. ¿Cuál es el diagnóstico que tiene hoy por hoy de lo que está pasando? Que se ha disparado digamos, la estadística de hechos criminales. Bueno, es el principal problema de la ciudad y la principal angustia de los vecinos que nos transmiten permanentemente. Yo diría que hay dos tipos de problemas. Los problemas de la violencia más extrema en algunos barrios de la ciudad y vinculado con las economías del delito, que tuvimos un buen resultado en el 2017. Fue el mejor año de los últimos 20 que se tiene registro, pero un muy mal comienzo en 2018, que está entre los peores años justamente de esta violencia más extrema. Y después hay otra situación más cotidiana, pero tal vez también más angustiante, que es el robo, el arrebato, que a veces también termina con hechos trágicos, irreparables, como el caso de Luisina o el caso de Ariel Casteló en estos días, que producen mucha bronca y mucha angustia y que son cotidianos, porque hay estos robos, estos arrebatos, las entraderas en las viviendas, que hay estadísticas menos confiables desde este punto de vista, porque no todos los hechos se denuncian, pero nosotros percibimos que hay una situación sostenida en el tiempo y que no ha mejorado. El gobierno provincial no dio en la tecla en este tema y reconocemos que no es un tema fácil, pero bueno, hay que exigir resultados, ¿no? ¿Y qué rol tiene la justicia en este tema? Digo, por el caso Casteló, un muchacho con 4 antecedentes, incluso con, digamos, con portación de armas. Sí. Es decir, ¿qué rol tiene la justicia en este tema? Bueno, yo creo que todos tenemos que hacer nuestra parte. Yo siempre digo que quienes tenemos responsabilidades hacemos mal en identificar los problemas en el otro, ¿no? Este mal tan argentino de que la culpa siempre la tiene otro. Uno no tiene nunca nada que aportar. Creo que todos, incluido el municipio, podemos hacer algo. Pero en este caso es evidente que la justicia y probablemente las leyes que tienen que ver con la aportación de armas no son lo suficientemente rigurosas o no se aplican con el rigor necesario. Vos sabés que el tema de las armas, y sos uno de los periodistas que más ha planteado el tema, tiene que ver y está vinculado a los hechos irreparables, ¿no? A los hechos de sangre más trágicos. Y quien lleva un arma, que además es un arma de guerra, como en este caso que le habían encontrado una 9 milímetros, o sea que es un arma letal, no es que produce daño, mata, y que además está cargada, no puede estar libre, porque no hay que esperar a que el hecho se produzca con una muerte que tiene una consecuencia que no tiene arreglo, sino que hay que actuar en el momento en el que, y yo creo que hay que ser más severo con el tema de las armas, porque un arma de guerra cargada es un delito en sí mismo grave que no puede estar acompañado ni de prisión, digamos, ni de salidas transitorias, ni de libertad condicional. O sea, tiene que tomarse como si el hecho hubiera ocurrido, como si ese daño ya se hubiera cometido, porque, bueno, la probabilidad es que ocurra. ¿Hay qué? ¿Hay prejuicios ideológicos en este tema? De Probablemente. la mano dura, mano blanda. Probablemente. Yo creo que sí. la democracia no dio respuesta a estos temas del cuidado de la vida, porque además no hay ningún derecho si no está el derecho elemental a la vida y a la seguridad, ¿no? Uno no puede, desde una perspectiva progresista, hablar de educación, hablar de salud, hablar de oportunidades de trabajo, sin cuidar lo primero, que es el derecho a transitar por la calle, de estar vivo y a no sufrir un daño como lo que ocurre frecuentemente con los temas de inseguridad. Así que yo creo que tenemos todos que ocuparnos y cada uno hacer su parte para mejorar, ¿no? Por supuesto que las responsabilidades son distintas. El gobierno provincial es el encargado de la seguridad y bueno, el gobierno nacional también, y todos hemos visto cómo el presidente ha
puesto el énfasis en esta lucha contra el narcotráfico, que es la economía del delito que genera más violencia, ¿no? Incluso en nuestra propia ciudad. Un proyecto de reforma del Código Penal un poco más duro. Sí, y una mirada que no es contemplativa tanto con esta discusión un poco abstracta a veces sobre los derechos en general, que no tienen en cuenta la angustia y el sufrimiento de las víctimas, que además en la Argentina, y esto hay que decirlo, las víctimas de los delitos más violentos son los más pobres. Entonces, cuidar a las víctimas y no ocuparse tanto de los derechos del victimario, por supuesto que todos queremos el imperio de la ley, ¿no? Y la Constitución es un límite para todos, pero la acción tiene que estar orientada al cuidado y digamos, a garantizar la seguridad de las personas, que como lo sabemos por las estadísticas, en la Argentina además los que sufren más violencia son los más pobres. No siempre es lineal, ¿no? Pero porque, bueno, dieron algún punto de mejora en el tema de pobreza y empleo en Santa Fe particularmente, sin embargo se ha disparado más el índice delictivo, ¿no? Pero, digamos, estos nuevos índices, ¿qué están significando? Digamos, ¿qué es lo que ha mejorado Santa Fe para que le dé un poco mejor el tema de pobreza y empleo? Bueno, la pobreza, que es el principal objetivo que se planteó el gobierno de Cambiemos a nivel nacional, viene bajando, no con la rapidez que nos gustaría, pero son cambios que no se producen de un día para el otro, y creo que tiene que ver con ciertas prioridades que se fijó el gobierno respecto de las prestaciones sociales, contra lo que se dice y el discurso de que el gobierno de Macri es un gobierno para los ricos. El esfuerzo de más del 70% del presupuesto nacional está en las asignaciones sociales. Las obras, y a mí me lo ha dicho el presidente, traeme proyectos para los barrios que más necesidades tienen, y todos los fondos nacionales para obras están en el oeste y en el norte de la ciudad, en desagües, en cordón cuneta, en pavimento, en cloacas, en obras viales como esta conexión entre Chalet y Centenario, que son barrios populares de la ciudad. Eso es lo que va logrando ciertos resultados que, insisto, son poco por ahora, no hay nada para festejar, porque tener más de 25% de pobres es 1 de cada 4 santafesinos en situación de pobreza, pero eso es menos que los 29 que teníamos hace algo más de un año, y la indigencia también ha bajado, y es una noticia esperanzadora. Yo digo que no hay que cantar victoria porque hay mucho por hacer todavía, pero es una noticia esperanzadora que nos alienta a seguir en este camino, ¿no? Las herramientas definitivas para la inclusión son la educación y el trabajo. Por eso Santa Fe, respecto de la inclusión, Guillermo, tiene el foco puesto en 2 puntos que son los más críticos. La primera infancia, por eso los jardines, para los niños de los barrios del tercio con menores ingresos, donde están los pobres, de 1, 2 y 3 años, y las escuelas de trabajo, que están orientadas a los jóvenes de estos barrios. Todos los que saben de políticas sociales dicen que primera infancia y juventud son las 2 edades en las que hay que invertir los mayores esfuerzos. ¿Va bien el rumbo de Cambiemos o no? Digo, yo creo que sí. La gente se queja de la tarifa, se queja de la luz, por ejemplo, en sí, Santa Fe por supuesto. Particularmente. A todos nos enoja. Yo creo que no es simpático aumentar el gas o sincerar las inequidades también, porque hay que decir que los más beneficiados con el esquema de los servicios regalados, entre comillas, del periodo kirchnerista, era el área metropolitana de Buenos Aires, no Santa Fe ni el interior del país. Yo siempre digo, incluso ese subsidio al gas, por ejemplo, que le permitía a un vecino de San Isidro calefaccionar su pileta por 2 pesos, no le llegaba a provincias enteras de la Argentina. Por ejemplo, Corrientes o Chaco, todo el norte de Santa Fe no tiene gas de red. O sea que nosotros pagábamos un gas a valores internacionales cuando en Buenos Aires los que tenían ingresos, los ricos, pagaban un gas regalado. A nadie le resulta simpático que le aumenten la tarifa, pero primero todos sabemos que al final del día la cuenta hay que pagarla, y ese gas subsidiado a los ricos lo pagábamos entre todos los argentinos, con inflación o con directamente impuestos. Y además, en la Argentina somos importadores de energía. Sí. Ojalá que eso se revierta, pero va a llevar tiempo. Y además consumir energía de más significa dañar el ambiente, significa gastar recursos que no tienen repuesto, como se dice, como los combustibles.
Y por lo tanto, este sinceramiento es lo que había que hacer. Creo que todos sabemos que poner las cosas, los problemas arriba de la mesa, decir la verdad, no esconder debajo de la alfombra los problemas, es lo que nos va a llevar a soluciones más duraderas y más definitivas. Argentina está recuperando la producción, además de energía, y estamos gastando más racionalmente. Hablando de esta relación nación-provincia, ¿es justo lo que ha trascendido, digamos, de la oferta del gobierno de la nación de pagar con obras y bonos lo que por justicia le corresponde a la provincia de Santa Fe? Bueno, primero... Y si hay obras, ¿quién las define, por ejemplo? Bueno, primero Santa Fe se ha beneficiado con el pago del 15% regularmente, el fallo de la Corte. Yo siempre digo, sin poner excusas, porque estoy seguro que si el fallo hubiera salido durante el gobierno de Cristina, hubiera encontrado alguna excusa para no darnos esa plata. Santa Fe tiene un privilegio respecto del resto de las provincias que apenas recuperaron de esos 15 puntos el 3. Eso no llega todos los días, no llega, digo, porque los municipios también estamos incluidos, le permitió a la provincia ordenar sus cuentas. Y respecto de la deuda acumulada, por lo que el kirchnerismo durante todos esos años no nos dio, nadie puede pretender que en un país con las restricciones presupuestarias se pague de un día para el otro y en efectivo. Yo creo que hay que encontrar una buena solución de consenso. Aliento esta mesa de trabajo en la que está el gobernador y las autoridades nacionales. Una parte es razonable que se cobre en bono, es razonable que una parte se haga en obra. Ojalá, por ejemplo, que se tome la decisión de incluir el puente de Santa Fe-Santo Tomé. Estamos haciendo gestiones porque nos parece una buena oportunidad, una obra que se pasaron la pelota en su momento, Kirchner prometió hacerla, no la hizo. 2007. Esta gestión dice que no le corresponde a la nación, la provincia dice que ya hizo la ruta. Todos tienen alguna parte de la razón, me parece que es una buena oportunidad para incluir la obra y computarla como a cuenta de esa deuda, que convengamos, en Santa Fe no la tenemos ni presupuestada porque no estaba previsto cobrarla, pero bueno, es una obra que necesitamos como tantas otras que tiene que hacer la nación en territorio provincial, y aunque la haga Vialidad Nacional y la ruta, entre comillas, sea nacional, está en el territorio santafesino y la disfrutamos los santafesinos. Una pausa, enseguida regresamos con el intendente de Santa Fe. Bien, seguimos con el intendente de la ciudad de Santa Fe, el doctor José Corral, hablando de distintos temas que tienen que ver con la realidad nuestra, la realidad nacional, la realidad provincial. Bueno, durante mucho tiempo se ha tenido como bandera de Santa Fe el puerto. ¿Qué pasa con el puerto hoy por hoy? Bueno, el puerto necesita reactivarse. Hay una serie de factores que hay que remover, de obstáculos que hay que remover. El primero ya está muy avanzado, que es que para el traslado al cauce principal del río, que es el que nos va a permitir la navegación con menos problemas que en la ubicación actual, ya se ha resuelto la futura conexión Santa Fe-Paraná, que incluye los accesos viales. Luego habrá que conseguir propuestas de inversión para que se realice esa terminal portuaria, y mientras tanto estamos ayudando a las gestiones del gobierno provincial para que funcione el puerto en la actual ubicación. Para eso, bueno, es necesario resolver algunos problemas aduaneros, hay aspectos vinculados a la empresa que operaba los containers. Todos sabemos que los puertos que están al sur, Rosario, Timbúes, Puerto San Martín, tienen condiciones geográficas distintas y hay inversiones para la carga en gran escala de graneles, especialmente soja y otros productos que han sido además la prioridad de los gobiernos hasta ahora, pero a nosotros nos parece que Santa Fe también tiene un lugar en esa verdadera cadena que tiene que ser la hidrovía, tiene toda la para otras cargas. El litoral, Mesopotamia. Absolutamente, además somos el último kilómetro de aguas profundas de la hidrovía, con lo cual se puede pasar de barcaza a barco. Ha tenido muchos problemas el puerto porque se han cambiado algunas posiciones arancelarias que impidieron que se siga trabajando como se venía haciendo, que llegamos a sacar miles de contenedores anuales hace pocos años, con estas premezclas que ahora ya en el gobierno anterior fueron grabadas nuevamente, con lo cual hay diferentes aspectos para resolver. Nuestro compromiso es que el puerto vuelva a operar. Mientras tanto,
la actividad comercial, inmobiliaria, turística del viejo puerto está con un movimiento muy pleno. Eso también genera empleo y genera actividades, pero no tenemos que abandonar ese proyecto que sería el más importante para la logística de la región, que es el puerto en la nueva ubicación de Aguas Profundas. Doctora, bueno, se está hablando mucho de la reforma constitucional, está lanzada ya oficialmente. Días pasados usted publicó una nota de opinión donde, bueno, señala que no es prioritaria. Ni prioritaria ni oportuno este tiempo, ¿no? ¿No? Ni tenemos en este periodo tiempo suficiente para una discusión que yo digo que hay que darle el lugar que se merece, porque cuando hablamos de la Constitución hablamos del futuro. Las constituciones que duraron mucho tiempo fueron las que pensaron, como lo hizo la Constitución de 1853 para el país, pensaron el país del futuro y pusieron ahí en la Constitución las herramientas que en las décadas después se desplegaron. Yo creo que la reforma, que hay que hacerla en algún momento en la provincia de Santa Fe, tiene que mirar la Santa Fe del siglo XXI. ¿Qué provincia nos imaginamos? ¿Cómo nos imaginamos la integración de Santa Fe en el país y en el mundo? ¿De qué vamos a vivir? ¿Cómo damos las herramientas para ese futuro? Además que lo pensamos con un ambiente sano, con la integración de las mujeres, los niños y los jóvenes. Pero tiene que darse en el momento oportuno, que no es este, por dos motivos. Primero porque... Ahora le van a decir que nunca es oportuno para reformar una Constitución. Yo creo que no, que hay momentos en los cuales uno se puede dar el tiempo. Primero tenemos unas urgencias en temas de seguridad, de educación, de infraestructura, que bueno, ustedes nos presentan a través de las noticias todos los días, ¿no? Y que obligan a que no nos distraigamos. Una reforma constitucional supone un trámite legislativo, una o dos elecciones. Dos elecciones, luego el funcionamiento de la constituyente, y el país tiene, y Santa Fe tiene tantas urgencias que nos parece que este año hay que concentrarse en esas. Pero además tenemos el tema del costo, ¿no? Hay estimaciones que significaría 800 millones de pesos. Eso es lo que dice Roy Molina, por ejemplo. Exactamente, Roy López Molina hizo una cuenta muy exhaustiva. Con ese dinero podremos hacer 32 jardines de estos que tenemos en la ciudad, que además en Santa Fe demostramos que se pueden hacer en un año, con lo cual el año próximo podremos estar inaugurando en los barrios más humildes de Rosario y de las ciudades de la provincia, jardines con ese dinero, que se ahorraría si la elección se hace junto con las elecciones de gobernador. Ahora, con una ventaja, Guillermo, no sabríamos quién sería el gobernador. ¿No se contaminaría con la cuestión política ser simultáneos? Creo que al contrario, porque al no saber quién es el gobernador, uno discute toda la Constitución sin la premura que hoy parece tener el gobernador actual, ¿no? Que todos sabemos que él quiere reformar la Constitución porque quiere ser reelecto, y como que está puesto el carro delante de los caballos, ¿no? Y no es bueno para las instituciones de la provincia. Yo no estoy de acuerdo con la reelección del gobernador en ningún caso. En ningún caso, pero Santa Fe y Mendoza son las únicas provincias que no tienen. Y por algo son de las provincias con más calidad institucional. Incluso provincias como Córdoba, que reformaron y que hicieron una sola cámara y dieron la posibilidad de la reelección, muchos cordobeses hacen un balance negativo de esos cambios que han hecho. Y yo creo que Santa Fe por algo mantiene un nivel de institucionalidad mayor que el resto y tuvo más alternancia. Fíjate que hubo mucha movilidad en los gobiernos en Santa Fe, y eso creo que es bueno. Incluso creo que hay que limitar esas reelecciones indefinidas, por lo menos de los intendentes. O sea, lo que no está viendo, digamos, es el contenido político, o se cree que es más de coyuntura que de contenido político. Bueno, ¿no? Yo creo que no es el momento de hacerlo, pero además el objetivo que plantea el gobernador, a veces nos habla del mandato de los presidentes comunales, a veces de dejar en la Constitución cuestiones de empresas como la EPE y Aguas, a veces parece estar hablando de los mandatos de los senadores y de limitar el mandato de los diputados, y en realidad todos sabemos que el motor político que lo mueve al gobernador es querer ser reelecto. Yo comprendo las ganas de tener un periodo más, porque cuando uno está en gestión y tiene muchos proyectos en marcha, pero no le alcanza el tiempo. Pero las instituciones son más importantes. Usted me está diciendo que estoy en contra de la reelección, usted fue reelecto. Una vez. Y para los intendentes creo que está bien 2 periodos, pero habría que limitarlo. Yo podría ser una tercera vez,
Les aseguro que creo que lo mejor para mí personalmente y para la ciudad es que, digamos, todo tenga un límite. Y yo no necesito el poder para vivir, además, ni mucho menos. Y disfruto mucho de mi familia y de mis actividades y de tantas cosas que me parece que no es sano que haya. Pero creo que para la provincia, que es más compleja, que es más diversa, Santa Fe tiene 1000 kilómetros de largo, tiene por lo menos 5 regiones bien diferenciadas. No es bueno, creo, ni siquiera 2 periodos seguidos. Me parece que la regla de la reelección ha permitido movilidad de la no reelección y hay que mantenerla. Ajá. ¿Está cómodo el radicalismo dentro de Cambiemos hoy por hoy o no? Bueno, yo creo que está cómodo nuestro electorado, ¿no? Lo que el radicalismo representa. Puede ser que algún dirigente no esté cómodo, yo lo comprendo, hay diferentes posiciones, el radicalismo es un partido plural, pero creo que nuestro electorado, tanto en 2015 como en 2017, con mucha convicción, apoyó a Cambiemos y a Mauricio Macri. Cuando digo nuestro electorado me refiero a quienes tradicionalmente apoyaron al radicalismo cuando el radicalismo logró representar esos valores de la institucionalidad, del progreso, del esfuerzo personal, de los inmigrantes a principios del siglo XX o de la recuperación de la democracia con Alfonsín, los sectores medios que quieren progresar, los que aspiran a que sus hijos lleguen a la universidad, los pequeños y medianos productores del campo. Estoy seguro de que están muy cómodos en Cambiemos porque Cambiemos es como la representación de esos valores que quieren dejar atrás el país del populismo y quieren mirar hacia adelante una Argentina que se desarrolle genuinamente, que premia a los que hacen las cosas bien, que premia el esfuerzo, que premia el trabajo, la creatividad de nuestros productores. Yo estoy seguro de que el radicalismo está bien en Cambiemos porque nuestra gente está Ahora, bien. ¿conserva, digamos, la identidad histórica del radicalismo dentro de Cambiemos Sí, o sin no? duda. Si uno, ¿Se sienten socios de Cambiemos? sí, absolutamente. Incluso si uno piensa en estos valores, ¿no? Sí. En el desarrollo económico, en la institucionalidad, en el respeto a las instituciones, ahora funciona el Congreso, funciona la Corte. A veces la Corte dice cosas que al presidente no le gusta, a veces el Congreso corrige cosas de... Bueno, ese es el normal funcionamiento de las instituciones, que es el país que queremos hacia el futuro para nuestros hijos, ¿no? Cambiemos representa eso, y por supuesto que hay diferentes miradas, somos de partido distinto, una cosa es el PRO, otra cosa es el radicalismo, la coalición cívica, pero cada uno tiene un aporte para hacer. Los radicales tenemos presencia en todo el país, tenemos un partido federal, en nuestra propia provincia hay radicales en las 350 y pico de localidades de la provincia, y ese es un aporte muy valioso que estamos haciendo. Bueno, estamos en el 2018. Bueno, ya hay varios dirigentes dentro del justicialismo, usted citó el propio actual gobernador, dentro del radicalismo también, que quieren ser gobernador en el 19. ¿Es legítimo ya estar en carrera? ¿Es justo? Me parece legítimo? que falta mucho tiempo. ¿Sí? Me parece que falta mucho tiempo. Creo que a la gente no le gusta que los políticos estemos todo el tiempo pensando en la candidatura de la próxima. Creo que hay que ocuparse de los problemas. El 2017 recién terminó y fue un año electoral con elecciones todos los domingos prácticamente. El 2019 también. Santa Fe va a empezar tempranamente porque por constitución tenemos elecciones separadas con la Nación. Así que ya habrá tiempo. Yo les recomiendo a todos, incluso a mis amigos, que no es el momento de hablar de candidaturas y de perder energía en eso. Yo tampoco creo que usted se vaya a su casa después, ¿no? Porque ya tiene una carrera política. Bueno, pero de verdad, sí, verdad que uno tiene que, para hacer las cosas bien, tiene que asumir que el poder en democracia es periódico y es transitorio. Y yo de verdad que no necesito el poder para vivir. Tengo una familia extraordinaria, tengo muchas inquietudes de intelectuales, como universitario que nunca he dejado de ser. Por eso me encanta estar en este lugar y me siento tan cómodo. De verdad, lo que sí, tengo vocación política y uno quiere ser una persona más del equipo del país, del equipo de nuestra provincia y de nuestra ciudad para mejorar las cosas. Y te aseguro que el día que me vaya del lugar en el que estoy, voy a recorrer los árboles que plantamos y los jardines que hicimos y
y el día que yo voy a ir a ver cómo funcionan los desagües, que con mucho esfuerzo también los santafesinos hemos mejorado tanto en estos años, y para mí es un premio suficiente. Gracias por haber estado aquí. Al contrario, gracias a usted. El doctor José Manuel Corral.